A continuación estará con nosotros el abogado Gary López. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abogado de los Tribunales de la República por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Análisis Económico del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como experto de estudios y examen de control de concentraciones en la Intendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. El día de hoy nos va a presentar el tema efectos laborales como resultado de una operación de concentración. Abogado, buenos días, bienvenido. Muchas gracias con todos, buenos días. En honor al tiempo, en honor a que nos extendimos de la presentación anterior y a los problemas técnicos ahorita por los que les pido disculpas, voy a tratar de ser muy concreto y muy conciso. Yo les voy a hablar un poco de los efectos laborales como el resultado de una operación de concentración. En primer lugar, bueno, vamos a hablar un poquito de la protección de los derechos de los trabajadores y al final vamos a hacer una pequeña mención a la democratización del capital, ¿no? Que es un concepto que está presente en la ley de competencia, pero que es un poco polémico el hecho de que esté ahí, ¿no? Entonces hay que ver si es que tal vez a través del control de concentraciones o a través de la aplicación de la ley de poder de mercado es pertinente realizar medidas para democratizar un poco el capital de las empresas, que además ya es un concepto polémico de por sí. Entonces, bueno, en primer lugar, claro, cuando hablamos del régimen de concentración, de control de concentraciones económicas, podemos dirigirnos al artículo 21 y dice que cuando se presenta para el análisis una concentración económica, en todos los casos la superintendencia podrá tomar 3 decisiones, ¿no? El autorizar la operación, el subordinar el acto al cumplimiento de condiciones que la superintendencia disponga o el denegar la autorización. Y el artículo 22 de la ley nos dice que hay algunos criterios que se deben considerar para tomar una de las decisiones del artículo 21. Y tenemos del numeral 5 del artículo 22 que dice la contribución que la concentración pudiera aportar, y en el literal F de ese numeral 5 a la diversificación del capital social y la participación de los trabajadores, ¿no? Ahí tenemos una primera aproximación a la protección de los derechos de los trabajadores y, como les había dicho, la diversificación y democratización del capital. Tenemos aquí un artículo que es coherente con lo que estaba expresado anteriormente, que es el artículo 21 del reglamento, y que dice que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado podrá autorizar, denegar o condicionar la operación con condiciones que se refieran al comportamiento, es decir, las comportamentales, o a la estructura de los operadores económicos. Y aquí viene una cosa muy curiosa. Hasta hace aproximadamente 2 meses, había un inciso que decía que a efectos de autorizar una operación de concentración económica, la SCPM podía ponderar en todos los casos el grado de participación de los trabajadores en el capital social y condicionar la operación a la venta preferencial de un porcentaje a ser determinado de ese capital accionario. Digo que es muy curioso porque este inciso fue derogado hace aproximadamente 2 meses. Creemos nosotros que por un poco las complicaciones que se dieron precisamente en la función cervecera, al haber en la primera instancia la Comisión de Resolución de Primera Instancia dispuesto que se venda un poco del capital que se venda a los trabajadores un porcentaje del capital accionario de la compañía. Aquí les cuento un poco la experiencia interna. A partir de esta condición hubo unas complicaciones de carácter técnico porque si bien la condición tiene que cumplirse y es en defensa de los derechos de los trabajadores, Cervecería Nacional, que era en este caso la empresa de la que tenía que venderse ese capital social, de la que tiene que venderse porque la condición sigue vigente, es una empresa que opera en la bolsa de valores. Y cuando una empresa opera en la bolsa de valores, solo se puede hacer la transacción a través de la bolsa de valores. Entonces, pues, durante este tiempo que hemos venido trabajando, tratando de ejecutar estas condiciones impuestas, se han verificado algunos mecanismos a través de los cuales se podría realizar el cumplimiento de esta condición. Y pues bueno, eso es una de las cosas que todavía estamos en el trabajo, ¿no? Pero es importante ver cómo un poco las experiencias van moldeando la normativa, ¿no? Esta normativa estaba plenamente vigente hace un par de meses y a partir de esta experiencia un poco complicada, pues se ve que la función ejecutiva consideró que tal vez era más pertinente derogarla, ¿no? Y claro, bueno, seguramente ustedes habrán ya escuchado de expositores mucho más formados que yo,
qué son los remedios estructurales. Pero si ustedes recuerdan, el artículo 21 decía que los remedios que la superintendencia puede poner para paliar los efectos negativos de una concentración en la competencia se pueden referir a la estructura o al comportamiento de los operadores, ¿no? Entonces tenemos el concepto de los remedios estructurales, que seguramente ustedes ya lo habrán visto, pero evidentemente son aquellos que abordan los cambios en la estructura de mercados provocados por la concentración, es decir, cuando se da una concentración económica en cualquiera de las formas que ésta se dé, el mercado cambia, la estructura del mercado cambia. Entonces, si es que ese cambio de estructura se ve pernicioso para la competencia, se pueden imponer remedios que ataquen precisamente ese cambio de estructura, ¿no? Ejemplos de remedios estructurales, pues la transferencia de posición o cuota de mercado en las empresas fusionadas de otra empresa, la creación de un nuevo competidor, el fortalecimiento del competidor pequeño existente, la eliminación de barreras de entrada o a la expansión y el fomento de nuevas entradas y la eliminación del daño creado a la propiedad o al control de acceso, ¿no? Una de las cosas que es importante comentar es que la ley y el reglamento de control de poder de mercado son bastante laxos en la magnitud, en las características que deben tener estos remedios. Por eso es importante aplicar criterios como la razonabilidad, la proporcionalidad, basarse en estudios técnicos bastante sólidos, porque es importante que los remedios sean adecuados para solucionar los daños a la competencia que las concentraciones proveen, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos estos remedios estructurales, una de las cosas que pueden pasar es que la estructura corporativa de las empresas cambie, o que, por ejemplo, una línea de negocio que está en poder de una empresa vaya a poder de un tercero, que una marca se licencie, que una marca se venda. Las marcas no solo tienen el nombre, sino también tienen activos que ayudan a la producción de esas marcas, tienen un know-how, generalmente tienen personas especializadas que se dedican a la producción de esas marcas. Entonces, efectivamente, cuando nosotros vemos que se aplican estas medidas de desagravio, ¿no?, estas medidas estructurales, también tenemos que tener en cuenta que eso puede afectar la estabilidad laboral de las personas. Es decir, si nosotros decidimos desinvertir una marca, ¿qué pasa con las personas que laboran en la producción de esa marca? Entonces, el factor humano, el factor del laboral humano siempre es algo que habrá que considerar. Bueno, aquí no me voy a extender porque ustedes seguramente ya habrán visto de otros expositores del tema de los remedios estructurales, pero solo decir que eso, ¿no? Los remedios estructurales pueden tomar muchísimas formas y esas formas pueden afectar muchas veces la estructura corporativa de los operadores y evidentemente cuando se hace eso también hay que tomar en cuenta lo que pasa con las personas que laboran en esas empresas, ¿no? Ahora, claro, una de las cosas que nosotros como institución pública tenemos que proteger siempre son los derechos constitucionales. Para nadie es secreto que los trabajadores siempre serán un grupo prioritario de protección, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el artículo 33 que dice que el trabajo de la Constitución, que el trabajo es un derecho y un deber social y que el Estado garantizará a las personas trabajadoras del respeto a su dignidad y, evidentemente, todos estos derechos se pueden después interpretar a una mayor protección de los trabajadores, ¿no? Perdón, el artículo 325 también garantiza el derecho al trabajo y el artículo 326, por ejemplo, dice que en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras, ¿no? Estos principios son tan tradicionales y están tan enmarcados en nuestra tradición jurídica que a nadie se le hacen extraños, ¿no? Entonces, claro, otro principio también que es súper importante es que las instituciones del Estado tienen que actuar en coordinación entre ellas para hacer efectivo el cumplimiento de sus fines y el goce de los derechos reconocidos en la Constitución. Y aquí me quiero detener un poco en esta experiencia que les digo que tuvimos cuando hicimos el tema de las. Ya les voy a describir un poco más adelante cuáles son las condiciones que se pusieron en la fusión cervecera que tocan a los trabajadores. Pero claro, nosotros en base a esta decisión de la Comisión de Resolución de Primera Instancia que dispuso que se venda una parte del capital de la empresa a los trabajadores, y como les había comentado, Cervecería Nacional es una empresa que cotiza en bolsa, por lo que la venta no se podía hacer directamente, comenzamos un trabajo coordinado con otras entidades públicas, especialmente las entidades que regulan el mercado de valores, las entidades que regulan la legislación secundaria financiera, y estábamos tratando de buscar una legislación secundaria que nos permita efectivizar esta transacción. El hecho de que esta disposición haya sido derogada del reglamento nos pone en una posición bastante complicada,
porque tendremos que ver alguna otra opción. La legislación secundaria ya se ve un poco más difícil al haberse eliminado esa disposición, pero tendremos que ver algún otro mecanismo que efectivamente lo hemos venido coordinando con el operador económico para poder cumplir de alguna manera esta condición, ¿no? Y bueno, como les hablaba, dentro de las 11 condiciones que se habían impuesto a la fusión cervecera, había evidentemente condiciones estructurales, condiciones comportamentales, pero también en base a las potestades que da la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado y a las preocupaciones sociales que siempre están previstas no solo en la ley, sino también en la Constitución, se había también implementado algunas otras condiciones que podrían llamarse tal vez de carácter o de interés social. Una de ellas, por ejemplo, es del apoyo a los cerveceros artesanales, los pequeños productores de la economía popular y solidaria, y otra de ellas es la condición número 9, en la que se pueden recoger básicamente 3 subcondiciones. La primera es que en el artículo 21 del reglamento que a la fecha estaba vigente, se dispuso que los trabajadores de las empresas que componen el modelo de negocio cervecero intervinientes en la presente concentración tengan una participación de al menos del 5% del capital social concentrado, independientemente de la participación de los trabajadores que eventualmente existiere en dicho capital social. Como ustedes ven, todavía en el artículo 22, que les mencioné al principio de la ley, se veía como una de las posibles deficiencias que puede contraponer los efectos tal vez perniciosos que pueda tener una concentración económica, la diversificación del capital social. Es decir, tal vez la base reglamentaria de esta disposición fue derogada, estaba vigente a la fecha, pero la base legal no lo ha sido. Entonces, hay que considerar una cosa, y es que este tipo de transacciones, este tipo de aplicaciones legales se están ejecutando por primera vez en el país. Entonces, muchas veces cuando estamos ante estas cosas nos topamos ante un mundo nuevo. Tenemos que acudir a experiencias internacionales, a la doctrina, al asesoramiento de otras instancias del Estado. Entonces, este ha sido un trabajo bastante grande y esta es una de las condiciones que más nos ha tomado tiempo y trabajo para ver cómo la podemos ejecutar. Y bueno, había otras 2 condiciones, que es del operador económico concentrado mantendrá el mismo número de plazas de trabajo que actualmente existen, excluyéndose los cargos gerenciales y de confianza, y que se garantizarán los derechos adquiridos de los trabajadores, ¿no? Con el tema de garantizar los derechos adquiridos creo que no hay mayor misterio, eso, de hecho la entidad que deberá ver eso es del Ministerio del Trabajo, nosotros también hemos coordinado acciones con ellos, pero desde que se dio ya la concentración, nosotros sí hemos mantenido un contacto permanente con la empresa para verificar, y una de las condiciones que se les pusieron a ellos es verificar que se mantengan las mismas plazas de trabajo. Ahora, hay una complicación ahí, ¿qué pasa con la parte del negocio que se va a desinvertir? Entonces, esa parte hay que coordinar también para que la empresa que adquiere ese negocio desinvertido trate de mantener las mismas plazas de trabajo de igual manera, ¿no? Y bueno, la garantía de los derechos adquiridos de los trabajadores también, pues, hay algunas partes para la ejecución de todas estas condiciones se firmó un documento adicional de ejecución que es un compromiso de cumplimiento de condiciones y en esas partes se desarrollan todo esto, ¿no? Como hay en ese documento información corporativa, información comercial sensible, pues algunas partes de ese documento son confidenciales y reservadas, pero para el cumplimiento de estas condiciones se han articulado los procesos secundarios correspondientes. Y claro, bueno, tenemos otra vez, como les dije, el tema, ¿no? de la disposición que estaba ahí, que se derogó, que para mí es una cosa súper curiosa. Como digo, es uno de los ejemplos bastante prácticos en los que la experiencia va moldeando la normativa. No me quiero detener un poco en esto por cuestión al tiempo. Y claro, cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo conjunto con las otras entidades del Estado para ejecutar de alguna manera estas condiciones, nosotros estamos basándonos mucho en el tema de los derechos constitucionales. Claro, si no hay una normativa secundaria que permita la ejecución de estas cosas, eso no es justificación para que no se hagan, ¿no? Tenemos en la Constitución el artículo 11 específicamente que dice los principios por los cuales se tendrán que regir los derechos constitucionales, ¿no? Y evidentemente hay disposiciones completamente claras en cuanto a que la falta de ley o la falta de legislación no será un obstáculo para que los derechos constitucionales se ejerzan. Bueno, tampoco me quiero detener acá por un poco
consideración al tiempo, pero claro, como vemos hay un basamento legal y constitucional para las decisiones que se tomaron en su momento. Y ahora, claro, un poco vamos al tema de la democratización de los factores de producción. Como yo les decía en un principio, la democratización, la democracia económica, ¿no? La democratización del capital, tal vez es una idea que está presente un poco ahora en el tema de la política económica ecuatoriana, ¿no? Tiene un basamento constitucional, tiene algunos desarrollos teóricos, tiene incluso algunas aplicaciones legislativas, ¿no? Y claro, la democracia económica es esta filosofía socioeconómica que propone trasladar el poder de decisión de las empresas, de sus administradores o accionistas a un público más amplio. Y esto tiene tal vez un basamento moral porque aborda temas como la desigualdad que genera el capitalismo, como el excesivo poder político que muchas veces llegan a tener los tenedores del capital. Entonces se dice que no puede haber un desarrollo total de la democracia si es que tampoco no hay democracia económica, ¿no? Y claro, esto también genera costos sociales porque muchas veces vemos que el ejercicio del capitalismo lo que hace es externalizar los costos e internalizar las ganancias. Pero también, claro, desde un punto de vista práctico, esta democratización del capital es visto como una forma de compensación por esta brecha de la demanda que puede ser generada por el capitalismo, ¿no? Muchas teorías dicen que las crisis económicas se dan por una baja demanda. Entonces, si es que nosotros pudiéramos de alguna manera redistribuir el ingreso para que la demanda suba, la actividad económica se dinamizaría, ¿no? Y también es una forma de capitalización de las empresas. Nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, en Ecuador nosotros tenemos una configuración de empresas familiares. Tenemos empresas que están controladas por grandes accionistas y precisamente esto se puede ver tal vez como un obstáculo para el desarrollo económico de las corporaciones, de las empresas y de los emprendimientos. Si ustedes ven el mercado bursátil de los Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos es raro que en una empresa, salvo casos como, no sé, Google, Facebook, pero en general las empresas no tienen un capital concentrado, tienen un capital bastante dinamizado. Y las empresas pueden salir al mercado de valores a buscar capitalización y eso es bueno para la economía porque los emprendimientos pueden buscar capital, ¿no? Entonces, claro, esta es una idea en la que no me quiero extender, evidentemente es una idea que tomaría un seminario entero para discutirla, pero vemos que tiene también un basamento constitucional, ¿no? El artículo 334 dice que el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual evitará la concentración o acaparamiento de factores y los recursos productivos. Esta también es una base constitucional para el régimen de control de concentraciones ecuatoriano. Y también dice que el artículo 3 de la Constitución que uno de los deberes primordiales del Estado es planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los recursos y la riqueza, ¿no? Entonces vemos que esta idea redistributiva, esta idea democratizadora está en la Constitución y también está en la Ley de Control de Poder de Mercado. Ahora, un tópico para debate sería qué tan práctico, qué tan posible, qué tan correcto es que esté esta idea democratizadora en una ley que regula la competencia económica. Es un debate interesante, creo que es un debate que hay que tener en cuenta que la Ley Ecuatoriana de Control del Poder de Mercado tiene pocos años, si bien antes ya había una autoridad de competencia, pero el control de la competencia en el Ecuador es una cosa nueva, ¿no? Entonces se darán muchos desarrollos legislativos, muchas experiencias, pero pues claro, como les decía, nosotros los que trabajamos en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado estamos constantemente topándonos ante escenarios nuevos, son cosas que no se han hecho aquí en el país y cada cosa nueva de estas es un reto, ¿no? Así que bueno, como conclusión, básicamente cuando uno, como les decía, cuando se aplican los remedios estructurales puede pasar que líneas de negocio enteras, que partes de corporaciones, que marcas, que productos se desinvierten hacia un tercero, pero siempre hay que tener en cuenta el factor humano y la ponderación de los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en esa línea de negocios o en esa parte de la corporación que se desinvierte? ¿O qué pasa con las personas que trabajan en la marca o en el producto que se licencia? Entonces, esa es siempre una preocupación que se debe tener. Como ustedes saben, los trabajadores son un grupo prioritario para la Constitución ecuatoriana y para la política, no solo económica, sino jurídica ecuatoriana, lo han sido desde siempre. Entonces, bueno, un poco contarles que este tema siempre se debe tener en cuenta y que en el caso de la fusión cervecera pues se lo hizo, ¿no? No solo con la garantía de los derechos de trabajadores, sino también aplicando un poco esta idea de redistribución del capital y de democratización del capital, que como vimos está en la ley y también tiene basamento constitucional.
En honor al tiempo, pues creo que he sido concreto, me voy a detener ahí y si tienen alguna pregunta, pues estoy presto a responderla. Muchas gracias.